Buenas, mi nombre es Vicente Moreno, soy psicólogo clínico, especialista en neuropsicología clínica y neurociencia cognitiva de la Universidad de La Laguna, en España. Actualmente soy docente universitario del programa de psicología en la Minuto de Dios y laboro como psicólogo clínico en un instituto, una clínica. Me alegra mucho que se me haya invitado a hacer esta reflexión sobre el modelo humanista. Para mí el humanismo es, en primer lugar, un modelo que surge a mitad del siglo pasado como crítica a, digamos, las limitaciones que en la práctica y en la teoría habían surgido en torno a los modelos clásicos de aquella época, desde el modelo psicoanalítico, psicodinámico, pasando por el conductismo, cohabitando con esa emergencia del cognitivismo, pero en líneas generales el humanismo se separa un poco de esa perspectiva en la medida en la que pone al sujeto psicológico en el centro, ¿no? Si yo destacara lo más positivo, es ese aire fresco, esa búsqueda de poner al sujeto psicológico en el centro. No es algo que yo defienda al 100%, pero si uno mira la historia de la psicología, se puede encontrar con que muchas veces ese modelo los modelos psicológicos devienen en una construcción del sujeto totalmente como un sujeto pasivo o secundario, como un sujeto determinado, desde el psicoanálisis, pasando por el modelo sistémico o el modelo conductual. Aunque el sujeto existe, el yo existe, determina siempre en un sujeto receptivo de fuerzas o dinámicas que lo preceden y lo condicionan marcadamente. El humanismo busca un análisis diferente. Precisamente esa búsqueda también, en mi opinión, se convierte en su principal crítica, y es lo que yo llamo el mal humanismo, la hipertrofia de un discurso del yo que pareciera que lo hace inmutable a los demás factores. Muy peligroso, desde mi punto de vista, pasarnos de un extremo al otro. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta mucho, dentro de las técnicas que uso en psicoterapia, y sin ser psicólogo humanista ad hoc, la construcción de lo que es la pirámide de necesidades, al más puro estilo de Maslow. Sobre todo porque conforme el sujeto hace ese ejercicio, alcanza finalmente el último pilar, que es el de la autorrealización, y ahí es donde, de alguna manera, podemos definir a la persona que somos, ¿no? En ese proceso de construcción de la persona de la que hablaba Rogers, en ese proceso de invención, de alguna forma, de la persona, el tomar conciencia de ese hombre en construcción, que es lo que da pie a la autorrealización, para mí es determinante. Por lo tanto, es una técnica y es una construcción que me parece extremadamente útil. Para mí el modelo humanista se puede aplicar en todos los ámbitos de la psicología, yo no tengo ninguna duda de ello, pero sigo siendo en esto muy convencional o muy conservador y considero que en el ámbito de la clínica es donde despliega sus mejores armas o alcanza sus mejores efectos. Muchas gracias por el espacio que se me ha brindado y un saludo. Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Peña, soy psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente ejerzo la psicología clínica directamente con el enfoque sistémico. Sí, conozco el enfoque humanista. Básicamente en el ámbito clínico me parece un enfoque con bastante fuerza en los últimos años, ya que ha revolucionado la psicología. Básicamente este modelo surgió con el fin de revolucionar la psicología y cambiar el aspecto que se tenía anteriormente frente a lo que era el cliente y frente a lo que era el psicólogo. Esta es una de las cosas que más destaco del enfoque, ya que la terapia es distinta, centrada directamente orientada hacia el cliente, lo que permite que haya una empatía, que la terapia sea dialogada, sea diferente a lo que normalmente era la psicología o es la psicología conductista y psicoanalítica, que eran las que se tenían más fuerza cuando surgió el humanismo. Cabe aclarar que el humanismo ya existía desde hace tiempo, incluso fue eh, planteado desde la filosofía. La psicología lo tomó de una manera buena y quiso como tal enfocarse directamente en las necesidades,
eh, del ser como tal, en un tema existencial. Se evidencia el mal uso de las terapias. A mí personalmente me gusta mucho la terapia de Carl Rogers. Es una terapia distinta que incluso las terapias como tal de él son muy enfocadas hacia el cliente y se logra una conexión directa con el espíritu del cliente, considero yo. Pero estas terapias se han venido utilizando de una manera errada y lo que permiten es que haya una mala interpretación del yo directamente. Cuando la psicología humanista lo que dice es que el yo es la psique. Entonces hay una mala interpretación por parte del cliente e incluso por parte de algunos psicólogos que ejercen eh, la psicología humanista. Claro, claro, el enfoque es necesario. Considero que los enfoques de la psicología son necesarios para muchos problemas que se presentan en el comportamiento del ser humano como tal. Eh, Me parece que el enfoque ha sido de gran ayuda para muchas personas y el tema es que su potencia actualmente ha sido de gran ayuda para muchas personas. También es un tema de existencialismo, de espiritualidad, que no lo tenían los otros enfoques. La enfermedad para este enfoque es un obstáculo para obtener las necesidades básicas y otro tipo de necesidades hasta llegar a la autorrealización, según la pirámide de Maslow. También es significar las carencias de las personas. Eh, Me parece que el enfoque es muy necesario y ha tenido un buen nivel en los últimos años, desde que surgió. Considero que en todos los ámbitos es muy útil el uso de la psicología con enfoque humanista, ya que normalmente los seres humanos tendemos a buscar eso, tenemos la necesidad de que otra persona nos escuche y de que un psicólogo no nos juzgue o no sentirnos acoplados por estar enfrente de una persona. Entonces, por ende, considero que es útil su uso. Buen día para todos. Gracias a la entrevista obtenida y los diferentes métodos de investigación, podemos compartir a ustedes la reflexión frente al enfoque humanista. Este es un método de acercamiento en psicoterapia que tiene como objetivo llevar a cabo que el paciente tome sus propias decisiones de manera independiente. El enfoque humanista se desarrolló desde la década de 1950 para promover el desarrollo personal en una visión positiva de sus capacidades, utilizando técnicas de desarrollo personal, terapias de grupo y la comunicación sensorial. El humanismo ve al hombre de una manera diferente. No lo ve esclavo de sus instintos o de sus ideas reprimidas como lo vería el psicoanálisis, ni tampoco lo ve como una máquina reprogramable en el caso del conductismo. Para la psicología humanista, el hombre es libre, autodeterminado, su comportamiento y su visión del mundo son altamente subjetivos e importantes dentro de la terapia. El sujeto es visto esencialmente como bueno y se desarrolla gracias a su afán de realización. Debemos de tener en cuenta algunas concepciones claves. El hombre tiene una tendencia innata a la autorrealización. Esto nos lo demuestra Carl Rogers llamando la tendencia formativa. Implica que el ser humano, después de tener cubiertas sus necesidades básicas o primarias, intenta desarrollar una mejor versión de sí mismo para llevar a cabo su mayor potencial. El individuo debe ser aceptado tal cual y como es. El ser humano es libre y autodeterminado. La psicología debe ocuparse de la subjetividad y de la visión que tiene el hombre frente al mundo. Los conductistas por lo general ignoran esto. El humanismo lo pone como un centro de todo
Importa el hombre y su manera de ver las cosas y cómo lo rodea. Un principio fundamental que debemos de tener en cuenta dentro de la terapia humanista es que parte de ese marco explicativo. Crea métodos terapéuticos orientados a aliviar sus clientes. Para el humanismo, la persona que acude a una terapia no es un paciente, sino que es un cliente que se relaciona casi de igual a igual. Varias terapias sugeridas dentro de la psicología humanista. Podemos ver la principal, que es la terapia centrada en la persona, que esta fue inducida por Carl Rogers, y otras no directamente humanistas, pero sí inspiradas en este paradigma, que son la terapia gestáltica y las que surgen desde la psicología positiva. Otro de los principios importantes y esenciales dentro de la terapia humanista es tener en cuenta y mantener una actitud de comprensión empática hacia el cliente y su experiencia subjetiva. Debemos de generar respeto por los valores culturales del cliente y por su libertad de expresión. Debemos explorar los problemas del cliente, la forma auténtica y colaborativo en que se va a manejar y en que se le va a garantizar su ayuda, asimismo como crear una conciencia sobre sí mismo y una responsabilidad que le ayude a mejorar. Debemos de explorar las expectativas y metas del cliente, incluyendo lo que espera obtener dentro del proceso terapéutico, estimular la motivación del cliente, clasificar el rol de ayuda terapéutica y sin interferir en autodeterminación del cliente. Y por último, debemos de negociar un contrato que clasifique hacia dónde quiere ir esta terapia. Encontramos muy pocas limitaciones dentro del enfoque o la terapia humanista, pero sí debemos de tener en cuenta que no debemos de ignorar ciertos determinantes biológicos de la persona. Y adicional, debemos de tener muy claros los conceptos que son poco objetivos dentro del proceso. Por último, podemos concluir que la psicología humanista trajo al hombre y a su subjetividad al centro del campo, lo empoderó y lo alejó de muchos prejuicios alrededor de las terapias psicológicas. Y ahora podemos decir que la mayoría de personas no van solo porque se sientan enfermas, sino porque también quieren alcanzar una mejor versión de sí mismas. Muchas gracias. Una característica importante del enfoque humanista o del humanismo claramente es la persona, claramente es la autorrealización y ese sobresalto de alguna manera en sí del ser humano. Entonces aquí la persona es totalmente o tiene la capacidad, claro está, de ser un ser totalmente pensante, independiente, responsable de sus actos y de su toma de decisiones, capaz de planear en todo sentido y de alguna manera el enfoque le brinda herramientas para nivelar o para de alguna manera aumentar esa autorrealización. También es importante tener en cuenta que el presente es indispensable. Tus emociones y tus experiencias inmediatas, las emociones, y esto es una herramienta que hace que el crecimiento personal y el individuo como tal sea un tema fundamental en el enfoque. Es importante también destacar que el foco de la terapia, cuando se hace terapia en este caso, rara vez se aleja de lo que está sucediendo en la sesión. Entonces eso es un punto importante y de alguna manera como una curiosidad. Entonces el presente es lo indispensable. Lo que pase allí siempre va a ser un punto importante para un éxito en una terapia, para entender el enfoque y para entender todas sus cualidades y características. Mi nombre es Lady Calderón. Se ha observado cómo
Ha ido evolucionando el enfoque humanista, el cual inició a principios del siglo XX con autores tan importantes como Abraham Maslow. Este es un enfoque muy importante para la labor del psicólogo, el cual se enfoca en el sujeto, en el que se observa cómo éste integra sus experiencias y cómo éste se relaciona con el objeto o con su entorno alrededor.